Gracias por asistir a esta conferencia, a todos los asistentes, estudiantes, profesores y demás personal interesado en lo que vamos a escuchar. Hoy aquí es un placer para mí dar la bienvenida hoy al padre Javier Sánchez Cañizares. Él es el ponente de la conferencia de hoy, es la segunda conferencia del ciclo de este año de Razón Abierta, que organizamos, como ya sabéis, fundamentalmente para alumnos de segunda de biotecnología y biomedicina, y con el objetivo de integrar y de iniciar conversaciones entre áreas científicas, áreas filosóficas y teológicas. La conferencia que nos va a impartir hoy el doctor Sánchez Cañizares encaja perfectamente en este objetivo, que es el que perseguimos con este ciclo de conferencias. Y bueno, os voy a presentar al ponente. El profesor Sánchez Cañizares es profesor de la Universidad de Navarra. Él es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Sevilla, especialidad en Física Teórica de la Materia Condensada y doctor en Ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid. También es licenciado y doctor en Teología por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma y actualmente es profesor de Ciencia, Razón y Fe en la Facultad Eclesiástica de Filosofía de la Universidad de Navarra. Además es investigador del grupo Mente-Cerebro del Instituto Cultura y Sociedad y director del CRIF, que es el grupo de investigación en Ciencia, Razón y Fe de la Universidad de Navarra. Bueno, el currículum del ponente de hoy es muy extenso. Él lleva años investigando en el campo de la filosofía de la naturaleza y particularmente sobre la filosofía de la física. De ahí que la conferencia de hoy tenga el título que tiene, como podéis haber visto en los carteles. La línea central de investigación que él lleva pues se centra en las interpretaciones de la mecánica cuántica y la aplicación al desarrollo de sistemas dinámicos complejos emergentes. En concreto, lo que quiere es estudiar nuevos procesos que permitan optimizar y comprender mejor y de una manera más profunda estos sistemas naturales complejos, centrándose especialmente en las propiedades humanas superiores. Además de esto, en la actualidad está llevando un proyecto de investigación que está financiado por la Fundación Templeton sobre la ciencia y la religión en los colegios españoles, y además es director adjunto de la revista interdisciplinar internacional Ciencia y Fe. Tiene numerosas publicaciones, como os decía antes, a pesar de su juventud, y numerosos libros. Y bueno, el libro más reciente es En Naturaleza Creativa, que es fruto de una colaboración interdisciplinar entre un biólogo, un filósofo y él mismo. Y además de este libro, pues el año pasado presentó otro trabajo, el libro titulado Universo Singular, a los premios Razón Abierta, que organiza, como bien sabéis, la Universidad Francisco de Vitoria junto con la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger, y fue el ganador del premio en la categoría de investigación por este trabajo que presentó al concurso. Ahí tuvimos la oportunidad de conocernos y fue donde vimos la oportunidad de invitarle para este ciclo de conferencias que os traemos con muchísima ilusión a todos vosotros. Y bueno, sin más, os dejo con el doctor Cañizares para que imparta su conferencia. Muchísimas gracias por venir y aquí le dejo. Muchísimas gracias, Cruz, y gracias a todos los que estáis aquí. La verdad es que cuando estabas diciendo todas esas cosas, a mí me daban ganas como de mirar hacia atrás para decir a quién estará presentando, ¿no? Porque me identificaba más con los que estáis ahí, porque es que creo que lo habitual, me identifico más a veces con la gente que simplemente está escuchando y a la que se le ocurren preguntas relevantes, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer en esta charla, me voy a levantar, en el fondo es plantearos una serie de cuestiones o de preguntas que nacen en el campo de la física. A mí me parece que nacen en el campo de la física. Como físico yo os las voy a presentar, y que abren la razón científica, la razón física, a que uno pueda reflexionar filosóficamente, o también a que la trascendencia, la opción por un Dios personal, pueda entrar con carta de naturaleza en la naturaleza que conocemos, ¿no? O por lo menos no sea algo extraño o no sea algo que se introduce con calzador, sino que haya una cierta continuidad y por tanto pues tenga sentido el abrir o el ampliar esos horizontes de la razón, que me parece que es el contexto en el que se engloban estas conferencias. Bueno, entonces yo de lo que voy a hablar es fundamentalmente de 4 singularidades. Iba a decir, vengo a hablar de mi libro. Aquí quizá los más mayores acordaréis que le pasó a Paco Umbral, que en paz descanse, que en un programa de televisión dijo, oye, quiero
quiero hablar de mi libro y no me dejan hablar de mi libro. Queda un poco feo, vengo a hablar de mi libro. Pero bueno, sobre todo quiero que dialoguemos sobre lo que me parece que son estas 4 singularidades que se dan en nuestro estudio, en nuestra comprensión física de la naturaleza. Voy a hablar de 2 singularidades, entiendo yo que son más ontológicas de la naturaleza, la singularidad termodinámica del universo y luego la singularidad que representa cada sistema complejo. Y luego voy a hablar de 2 singularidades que me parece que son más epistemológicas, aunque reflejan también algo que se da en la naturaleza a mi modo de ver. Voy a hablar un poquito de la mecánica cuántica y por qué esta teoría, que es la teoría más fundamental que tenemos sobre la materia y la naturaleza, tiene una dualidad intrínseca, y luego hablaré de la cuestión de la información, que es un concepto, el concepto de información es un concepto muy transversal, muy interdisciplinar, porque se está hablando en muchos campos del saber, ¿no? Desde la física, por supuesto la biología, por supuesto en todas el ámbito de la comunicación, o sea, es uno de los grandes conceptos, ¿no? Entender qué es la información. Y luego al final presentaré una tesis que quiero compartir con vosotros sobre el lugar que hay en la naturaleza para el conocimiento inmaterial, como lo específico del ser humano, y haré un breve epílogo, si todavía no me habéis echado, porque tenéis hambre, ¿no? Y por favor, este señor que se vaya, que tenemos que comer. Bueno, podéis interrumpir si alguien quiere aclarar alguna cosa porque no quede claro, pues podemos interrumpir la charla. Entonces voy a empezar hablando de esto, de la singularidad termodinámica del universo. Voy a intentar no ser muy técnico, pero hay que decir algunas cosas. Entonces ya me perdonaréis, pero soy físico. A mí lo que me gusta es la física. Bueno, la teología también. Pero la física, insisto, la física. Bueno, entonces voy a hablar de un concepto, inicialmente el concepto de entropía, que a lo mejor a algunos suena, si habéis estudiado, haber hecho algún curso de termodinámica o de física, pero es un concepto importante para entender por qué nuestro universo es singular desde el punto de vista termodinámico. Entonces, voy a hacer una definición de entropía simplemente. Imaginaos que yo tengo aquí un sistema. Bueno, imaginaos que tengo un sistema que puedo describir perfectamente, ¿no? Tengo un sistema de muchas partículas y que yo sé la posición y la velocidad de las partículas en todos los momentos. Entonces podría imaginar que tengo un espacio multidimensional en el cual cada punto, sobre un espacio de 6 n dimensiones, cada punto lo que está representando es el conocimiento perfecto de mi sistema de n partículas, ¿vale? Entonces cada punto de ese espacio lo que representa es un microestado posible de un sistema físico. Entonces, la cuestión es que dentro de ese espacio que se llama el espacio de las fases en la física, cada punto es un estado diferente del sistema, pero puedo tener una partición de ese espacio abstracto en el cual hay algunos puntos que, aunque sean microscópicamente distintos, o sea que puede variar, por ejemplo, la posición o la velocidad de algunas partículas respecto de otras, sin embargo, macroscópicamente los vemos como el mismo estado. El ejemplo clásico de esto es un gas. O sea, normalmente un gas, lo que nos preocupa del gas, el gas que hay en esta habitación, del aire que hay en esta habitación, es qué presión tiene, qué volumen ocupa, qué temperatura tiene. Ese es el estado macroscópico. Pero puede haber muchos estados microscópicos diferentes que corresponden al mismo estado macroscópico, ¿vale? Por ejemplo, aquí, pues todos los estados microscópicamente distintos, pero que están en esta partición, son macroscópicamente iguales. O sea, porque al final puede haber pequeñas variaciones en las posiciones o las velocidades de las moléculas. Entonces, una definición, quizá la definición más elegante de entropía, es la que da Boltzmann en el siglo XIX, que es asignar un número, esta variable, la entropía, al estado de cualquier sistema, y es proporcional al logaritmo del volumen de ese espacio, del espacio de las fases, del volumen de puntos que son compatibles con él desde un punto de vista macroscópico. Entonces, ¿por qué esa definición es buena y por qué esa definición nos ayuda? Bueno, nos ayuda porque de alguna manera lo que nos dice es pues algo intuitivo, y es que esta entropía que nosotros solemos identificar con el desorden, decimos, pues evidentemente cuando algo está desordenado tiene más entropía. ¿Por qué? Porque hay muchos más modos de estar desordenado que de estar ordenado. Imaginaos que tenéis una baraja.
pues que la baraja esté ordenada, pues al final hay como muy pocas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, que empiece por el as de oros, 2 de oros, 3 de oros, así, ¿no? O que tenga otro orden, pero al final hay pocas posibilidades estadísticas de que esté ordenada. Ahora, si tú barajas, prácticamente cualquier configuración nos parecerá desordenada. Entonces hay muchas posibilidades microscópicas de secuencias concretas de las cartas de la baraja que nos dan la impresión de desorden. Entonces está la idea de que la entropía mide el desorden de un sistema, como el número de estados microscópicamente distintos compatibles con un macroestado dado. Desorden, o un volumen, una temperatura, una presión, lo que sea. Seguramente os suena la segunda ley de la termodinámica, que es una ley muy interesante y que nos va a servir para introducir esta primera singularidad del universo. ¿Por qué nuestro universo es singular desde el punto de vista termodinámico? Entonces, la segunda ley de la termodinámica podría preguntar, pero no lo voy a hacer porque estamos en una charla y porque hay que preguntar cuando uno está seguro de la respuesta, pero no se sabe lo que va a encontrar, ¿no? La segunda ley de la termodinámica lo que dice es que la entropía de un sistema cerrado nunca decrece, siempre se queda igual o crece. O sea, es una función, la derivada, perdonad por las fórmulas, intentaré que no haya muchas, es siempre mayor o igual que cero. La entropía siempre crece. Vale, entonces si aplicamos esto que estamos diciendo al universo, imaginaos, el universo sería como el sistema cerrado por excelencia, ¿no? Porque es todo lo que existe, todas las interacciones físicas que existen. Entonces lo que podemos decir es que la entropía, la segunda ley de la termodinámica, lo que dice es que la entropía del universo siempre crece. Hasta ahí creo que estoy diciendo cosas que os suenan. Imaginaos que tengo ese espacio de las fases del universo, el espacio abstracto, donde cada punto, insisto, representaría un estado microscópico del universo, o sea, todas las partículas describiendo su posición y su velocidad. Y luego tendría la partición del universo en aquellos estados que son más probables porque macroscópicamente son iguales, ¿no? Entonces aquí este estado de aquí sería el más probable porque es el que, desde el punto de vista macroscópico, sería indistinguible, aunque cada uno de los puntos microscópicamente sería distinto. Entonces, si estuviésemos hablando simplemente desde un punto de vista estadístico, imaginaos, ¿no?, que uno dice, bueno, caigo en el universo, ¿cuál sería el estado más probable del universo? Pues lo más probable es que el universo estuviese, pues, en este estado macroscópico, ¿vale? O sea, porque es simplemente por probabilidad, es el más grande, es el que tiene más posibilidades. Sería algo así como decir, pues si cojo una barajo, ¿qué estado me va a salir? Pues el más probable es que sea un estado desordenado. Es raro que tú barajes y te salga 1 de oros, 2 de oros, 3 de oros. Pues anda. Sería muy raro, ¿no? Sin embargo, no es este el estado del universo en el que estamos. El estado del universo en el que estamos es más bien nuestro ahora, es aquí. O sea, estamos en un estado que tiene una cierta entropía, pero es una entropía moderada. O sea, estamos en un estado que es solo un poquito desordenado. ¿Dónde aparece aquí lo raro o la singularidad de nuestro universo? Bueno, si uno utiliza las leyes fundamentales de la física, que en principio no distinguen entre el pasado y el futuro, pues uno lo que esperaría es que la evolución del universo vaya por simplemente una cuestión estadística, que vayamos cada vez hacia el estado más probable. Eso es lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica. Pero si uno echa atrás en el tiempo, si fuese una cuestión únicamente de probabilidad, tendríamos que venir de un estado también de mucha mayor entropía. O sea, tendríamos que venir de un estado porque las leyes de la física no distinguen entre pasado y futuro. Entonces, en principio, debería haber igual probabilidad de evolucionar hacia un estado de alta entropía que venir de un estado de alta entropía, por una cuestión de simple probabilidad, ¿no?, de qué es lo más probable. Pero precisamente lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica es que, como la entropía siempre crece, tenemos que venir, en el fondo, de un estado de cada vez menor entropía. Y eso es lo que es singular. Esto es lo que es singular. O sea, venimos de un estado que aquí se perdería, fijaos, el volumen aquí del estado compatible con ese microestado es cada vez más pequeño. Eso quiere decir que el estado, el inicio del universo es muy, muy singular desde el punto de vista de la entropía. Es un estado de bajísima entropía.
O sea, lo más probable, por una cuestión de probabilidad, sería que el universo estuviese en el estado, en cualquiera de los puntos de aquí, que es el estado más probable. Pero sin embargo, la segunda ley de la termodinámica lo que nos dice es que el universo viene de un estado de bajísima entropía. ¿Eso es relevante? ¿Eso se puede cuantificar? Eso es relevante y eso se puede cuantificar. Evidentemente no puedo entrar en los detalles, tiene que ver con los agujeros negros. Simplemente hago una indicación y es que los agujeros negros son los objetos de mayor entropía del universo. Son los objetos de mayor desorden en el universo. Si alguien está interesado lo podríamos discutir por qué, pero en fin, hay muchos estudios sobre la entropía de los agujeros negros. Entonces, lo más probable desde el punto de vista estadístico sería que nuestro universo fuese un gran agujero negro. Desde el punto de vista estadístico, simplemente si tú pones condiciones iniciales aleatorias, lo que te debería salir es un gran agujero negro, que venciese la gravedad. Sin embargo, no es eso lo que tenemos. Lo que tenemos es un estado inicial de muy poca entropía, luego la segunda ley termodinámica va funcionando y permite que nos dé un universo en donde hay pues este balance entre la expansión y la fuerza gravitatoria, donde pues el balance entre una y otra hace que el universo se esté expandiendo, pero es posible que se formen objetos ligados como las estrellas, los planetas, las galaxias. Bueno, decía antes, ¿se puede cuantificar este número? Se puede cuantificar. La singularidad o la peculiaridad de ese estado inicial es como una parte en 10 elevado a 10 elevado a 123. Pido vuestra atención por un momento y simplemente lo que estoy diciendo aquí no es simplemente que es una parte frente a 10 a la 123, o sea, no es como un 1 frente a un 1 seguido de 123 ceros, sino es como de una parte frente a un 1 seguido de 10 a la 123 ceros. Si tú quieres escribir el número de un 1 seguido de 10 a la 123 ceros, y cada cero te mide 1 centímetro, simplemente no hay distancia suficiente en el universo para escribir ese número. O sea, ese número es probablemente el número más pequeño o más grande, según lo quieras ver, conocido en la ciencia actual, la física actual. Y muchos físicos lo consideran hoy día el problema más importante de la cosmología, de la ciencia que estudia el origen del universo, es la bajísima entropía del Big Bang, del inicio del universo. ¿Por qué? ¿No? Esta es una representación pictórica de lo difícil que le resultaría incluso al supuesto creador, a Dios, buscar esas condiciones iniciales de baja entropía para que el universo echase a andar, ¿no? El pobre creador está agotado buscando a ver, es como buscar no una aguja en un pajar, ¿no? Sino una aguja en el multiverso prácticamente. Normalmente tenemos esta visión de la entropía, ¿no? Como una especie de excusa para explicar por qué, bueno, pues tendemos al desorden, ¿no? Explicamos a nuestros hijos, bueno, a vuestros hijos, ¿no? Pues es la entropía la que hace que todo sea más o menos desordenado. Pero el gran misterio de la entropía es este. ¿Por qué? Porque hay un punto inicial en la evolución del universo de extraordinariamente baja entropía y no tenemos una respuesta para eso. Las leyes fundamentales de la física no nos dan respuesta para eso. No estoy hablando simplemente de lo que se conoce como el ajuste fino de las constantes fundamentales, que es otro gran tema de la física, sino lo que estoy diciendo es que las condiciones iniciales del universo en el Big Bang son absolutamente extraordinarias, pero extraordinarias por un factor de 1 frente a 10 elevado a 10 elevado a 123. En este sentido, desde la física podemos decir que nuestro universo es singular, es tremendamente singular desde el punto de vista termodinámico y no tenemos una respuesta para eso. Uno podría decir, bueno, pues quizá si encontramos una ley fundamental o un teorema fundamental, una teoría del todo de la física, podríamos eventualmente derivar la segunda ley de la termodinámica. Podría ser, pero hay argumentos bastante potentes para decir que quizá no es el caso, porque daos cuenta que estamos hablando de la única ley fundamental de la física que conocemos, que es una desigualdad, no es una igualdad. Y no es tan fácil pasar de una igualdad a una desigualdad. Entonces, esto da idea de que puede haber razones muy profundas de por qué nuestro universo es de la manera que es. Bueno, la segunda singularidad de la que voy a hablar tiene que ver con
algo que hace posible nuestro universo, y es que se formen sistemas complejos, sistemas que tienen una cierta unidad y que permanecen a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que el término complejo o complejidad es complejo de definir. Entonces, a ver si consigo transmitiros por dónde va aquí la singularidad de la complejidad. ¿Conocéis el juego de la vida de Conway Morris? ¿Habéis visto esto alguna vez? La idea es, imaginaos que tengo aquí, esto es una cuadrícula donde hay, pues, los cuadrados representarían como células, que pueden estar negras o blancas. Pensad que negro significa que está vivo y blanco significa que está muerto, cada una de esas células. Entonces, el juego de la vida lo que hace es, con 4 reglas microscópicas muy básicas, por ejemplo, si uno está rodeado de 2 o 3 células vivas, vive. Si uno está rodeado de más de 3 células vivas, muere, porque hay como sobrepopulación. Si uno está rodeado de menos de 2 células vivas, muere. O sea, con 4 reglas muy fundamentales, uno podría tener toda la dinámica de esta cuadrícula, y empezarían a formarse patrones, empezarían a formarse lo que se llaman gliders, empezarían a formarse incluso ciudades, que empezaríamos a ver interacciones entre ellos, emergentes, propiedades emergentes, que si uno no lo supiera a priori, parece que, que son primarias. Sin embargo, uno sabe que al final todo esto se produce porque hay como 4 leyes microscópicas que dan lugar a eso. Entonces, esas leyes macroscópicas, esa interacción de los gliders, de las ciudades entre sí, es muy bonito el vídeo, si lo podéis ver. Al final, es una cierta apariencia, porque depende simplemente de 4 leyes más básicas que están como en el fundamento de todo. ¿Por qué os pongo aquí este ejemplo del juego de la vida? Porque la idea de la ciencia, como se hace ciencia, por lo menos en física, es buscar siempre una reducción. La idea es encontrar, dado un sistema, dado un fenómeno o lo que queráis, es dividirlo, analizarlo, para, a partir de sus partes fundamentales y sus interacciones, recuperar el comportamiento más complejo del todo, del sistema. ¿Vale? Eso es como en general funciona la ciencia. Entonces, esto sería como la quinta esencia, sería como el ejemplo paradigmático de lo que uno, por ejemplo, buscaría desde la física para entender la vida. Pues la vida, al final, el ideal del físico sería, vamos a ver si la podemos reducir a sus componentes más básicas, a interacciones moleculares, atómicas, al ADN, más los catalizadores, y que todo eso nos construya todos esos vivientes, todos esos seres vivos que conocemos. O, por ejemplo, si no le gustan más los ordenadores, pues esta imagen a mí me parece bella, no sé, para gustos colores, ¿no? No sé si os parece bonita o no os parece bonita, los colores no están muy conseguidos, pero nadie duda de que esta imagen responde a un algoritmo muy concreto que uno puede correr en el ordenador y ya está, y nos da esta imagen, ¿no? De tipo, si conocéis conjunto de Mandelbrot, ese tipo de cosas, responden a unas fórmulas matemáticas muy concretas que nos dan esa complejidad, pero es una complejidad en el fondo aparente, porque responde a unas leyes mucho más básicas. Esta es la definición de reducción científica que da este señor, Franz Wilczek, que es un premio Nobel de Física. Ha estado trabajando en las cuestiones de los quarks, la libertad asintótica de los quarks, pero no nos vamos a meter en ello. Esa es la definición, para los filósofos también les encantará, ¿no? La idea de que una cosa más compleja se puede analizar en partes más simples y su comportamiento se puede sintetizar a partir del comportamiento de las partes más simples. Esa es la idea de la reducción científica. Entonces la cuestión es, quizá podemos hacer esto con la vida, quizá podemos hacer esto con los humanos, quizá podemos hacer esto con la economía, quizá podemos hacer esto con la religión. ¿Quién nos dice que la religión, que la filosofía al final no se puede reducir a un cierto comportamiento un poco peculiar de átomos y moléculas? Entonces, es aquí donde os quería hacer reflexionar, os quería hacer pensar sobre lo siguiente, ¿no? La aparición de la complejidad en la naturaleza. Eso es una gota de leche que cae, rebota contra el suelo y aparece esa corona preciosa, a mí me parece preciosa, ¿no? En el rebote, con 24 picos. ¿Por qué 24 picos? Bueno, por las condiciones iniciales, por las interacciones físicas, salen esos 24 picos.
Pero nos llama la atención que sean 24 y no podrían haber sido 26, ¿por qué no 12? Bueno, la gente que se dedica a cuestiones de simetría podría dar alguna razón más, ¿no? No sé si conocéis, porque lo habéis visto, porque lo habéis experimentado en vuestras casas, este fenómeno que es el de las células de Tenard. Si tú tienes un fluido y lo calientas, una sartén lo calientas, empiezan a formarse, cuando superas cierto límite en el gradiente de temperatura, empiezan a formarse unas estructuras poligonales, porque pasamos del régimen de conducción al régimen de convección. O sea, ya el flujo de calor es tan potente que no da tiempo a que las moléculas lo hagan a través de conducción, lo tienen que hacer a través de convección. Entonces se forman unas estructuras poligonales, hexagonales habitualmente, cuando se alcanza cierto límite. Entonces eso es curioso, ¿no? Porque uno podría decir, vale, yo en principio tengo que buscar la reducción científica, pero en un nivel microscópico, cosas que nos llaman la atención como hexágonos 24 picos no tendrían mayor relevancia, serían una posibilidad más, ¿no? Ahora, ¿por qué en concreto se forman esas estructuras con bases hexagonales o se forma una corona con 24 picos? Pues esto tiene que ver con la complejidad, con que en los sistemas complejos no podemos quedarnos simplemente con un nivel de descripción, sino que habitualmente tenemos varios niveles de descripción entrelazados en un sistema que suele estar fuera del equilibrio, como ocurre aquí, ¿no? Está fuera del equilibrio, una gota que cae está fuera del equilibrio, un fluido que se calienta está fuera del equilibrio, y que muestra lo que se llama emergencia fuerte. En la naturaleza aparecen nuevas propiedades que no tiene sentido hablar de ellas en un nivel microscópico. O sea, en un nivel microscópico de átomos de agua, de moléculas de agua, no tiene sentido hablar de que se formen estructuras hexagonales. O para una gota, pues no tiene sentido hablar de 24 picos en una corona que se forma en el rebote. Entonces, ¿por qué aparecen nuevas propiedades en la naturaleza? Porque hay varios niveles de descripción y en unos niveles hay unas propiedades y en otros niveles hay otros. ¿Podemos pasar de un nivel a otro de manera unívoca? Pues no está tan claro. Es más, lo que la complejidad dice es que hay una cierta irreducibilidad de unos niveles a otros. Aunque, por supuesto, están basados unos en otros. Es como una especie de interconexión, pero que no es perfecta. Si volvemos a la idea del espacio de las fases, la cuestión es que cuando uno está con un sistema complejo aparecen atractores en el espacio de las fases. ¿Qué es un atractor? Atractor, no tractor. Un atractor es una zona del espacio de las fases que es singular, porque tiene mucha mayor probabilidad en un sistema concreto de ser visitada que el resto. Estos son ejemplos de atractores. Por ejemplo, si uno está simulando el tiempo atmosférico, dependiendo de dónde parta, de las condiciones iniciales que uno ponga, del estado microscópico del sistema, uno puede acabar en este atractor o puede acabar en este atractor. Imaginaos que cada uno de esos atractores representa un día soleado o un día lluvioso. Pues dependiendo de dónde uno empiece, puede acabar en un día lluvioso o en un día soleado. ¿Suena el efecto mariposa? Sí. Es la idea. O sea, el efecto mariposa es que a lo mejor una pequeña perturbación puede causar que todo el panorama cambie. ¿Por qué? Porque el espacio de las fases no es equiprobable, sino que hay unas zonas que son más singulares que otras, que tienen mayor probabilidad de ser visitadas y que son visitadas o no dependiendo de las condiciones iniciales de las que yo parto. Entonces podría tener diferentes paisajes. El último, que parece que tiene un solo atractor, podría, por ejemplo, representar el tiempo en Pamplona, que es siempre lluvioso y con nubes. Mordor, ¿no? Entonces da igual dónde empieces, que al final vas a tener lluvia, frío y nubes. Pero claro, ¿tiene sentido hablar de atractores cuando uno tiene solamente una descripción microscópica básica de átomos y moléculas? O sea, si os dais cuenta, tiene sentido hablar de atractores cuando uno está en otro nivel de descripción. Bueno, me parece que esto es relevante, por ejemplo, para entender la evolución. O sea, en esta imagen de la evolución, si partimos del primer antepasado común, el famoso Luca, quien quiera que fuese, hace 4.000 millones de años, en la evolución se ha ido diversificando el árbol de la vida en todos esos diferentes seres, en todos esos diferentes vivientes. Y cada uno de esos diferentes vivientes puede entenderse
como un atractor, como una posibilidad que en el espacio de las fases de la biosfera, del universo, si queréis, era más probable, ofrecía una solución mejor que otras posibilidades, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, es difícil, el problema es que en la complejidad uno no puede predecir la existencia de atractores simplemente a partir de un único nivel de descripción. Imaginaos que tengo aquí una bacteria y cada uno de estos puntos es un gen de la bacteria, entonces esto representaría interacciones típicas entre los genes de una bacteria. Aunque yo sepa perfectamente todas las interacciones entre los genes de la bacteria, no sería capaz de predecir propiedades nuevas emergentes en un nivel superior, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, ¿no? Si esa bacteria va a dar lugar a un nuevo tipo de bacterias o no. Es muy difícil, hubiese sido no solo muy difícil, sino imposible predecir la existencia de la vida en la Tierra si simplemente nos quedamos, por ejemplo, con la radiación de fondo de microondas antes de que existiese el sistema solar. Imaginaos que yo hubiese tenido todos los datos del universo. ¿Podría haber predicho que en un planeta como la Tierra habría aparecido la vida? La complejidad nos dice que no, porque es otro nivel de descripción esas propiedades y no están totalmente determinadas por los niveles mínimos de descripción. Entonces, en ese sentido decimos que la complejidad, la existencia de sistemas complejos es singular, su constitución, el que puedan aparecer en el universo. Bueno, voy a pasar a las singularidades un poquito más epistémicas o que tienen que ver con el conocimiento. Entonces voy a decir algo sobre la mecánica cuántica y espero no ser muy friki, ya me perdonaréis, pero es que el tema que a mí me gusta es en realidad, el tema de la mecánica cuántica, ¿no? Porque me parece que llevamos casi más de un siglo con lo que se llama el problema de la medida en mecánica cuántica y nadie entiende muy bien cómo hay que interpretar la mecánica cuántica. Si uno va a Wikipedia y pone interpretaciones de la mecánica cuántica, se encontrará que hay a lo mejor 20 o 25 interpretaciones muy distintas que asumen diferentes visiones filosóficas, pero que al mismo tiempo todas recuperan los resultados de la teoría. Bueno, para hacer la cuestión breve, la cuestión es que en la mecánica cuántica, cuando describimos un sistema, la magnitud importante no son ya las posiciones y velocidades de la física clásica, sino una magnitud un poquito misteriosa que es la función de onda que sigue la ecuación de Schrödinger. Schrödinger os suena, ¿habéis escuchado una vez la ecuación de Schrödinger? Entonces, por un lado, esa función de onda sigue una ecuación que es determinista, la ecuación de Schrödinger es una ecuación determinista, ¿vale? En ese sentido, estaríamos dentro del marco conceptual de la física clásica. Pero, aquí viene lo interesante, y es que en principio hay muchas soluciones de esa función de onda, de esa ecuación de Schrödinger, para esa función de onda, y como es una ecuación lineal, todas esas soluciones se pueden sumar y siguen siendo una solución. Cuando uno tiene una ecuación lineal, dos soluciones distintas, pues la suma de las soluciones también es una solución. Entonces lo que dice la mecánica cuántica es que cuando yo hago una medida, cuando voy a medir en un sistema concreto, quiero ver qué corriente hay en este circuito, o quiero ver qué velocidad tiene este electrón o este átomo. Cuando yo voy a hacer una medida, resulta que de todas esas posibilidades solamente se actualiza una de ellas. Entonces el primer proceso, el proceso U, es un proceso determinista, es una ecuación diferencial de toda la vida, más o menos complicada, pero la cuestión es que si yo tengo condiciones iniciales y la dinámica, pues soy capaz de predecir el futuro. Pero en este proceso, en el R de reducción, cuando hago una medida, solamente se me actualiza, solamente se me realiza una de las posibilidades con una cierta probabilidad. Entonces en la mecánica cuántica hay una parte que es determinista y una parte que es probabilista. Esto no había pasado nunca en una teoría fundamental de la física. Desde los tiempos de Newton nunca había pasado esto. Pero sobre todo introduce una visión de la naturaleza del universo que es un poco extraña. ¿Por qué? Porque parece que la naturaleza se comporta siguiendo unos procesos U que son continuos, suaves, deterministas, y de cuando en cuando el hombre o un investigador realiza una medición, hay un salto, hay un proceso probabilista R que aparece ahí y corta la evolución de U.
Entonces, esto es bastante extraño, porque parece como que hay una dualidad de la misma naturaleza. Sobre todo es extraño porque uno podría decir que tiene de especial una medida, un experimento, respecto de una evolución de la naturaleza donde no haya un experimento, ¿no? O sea, ¿cuál es la frontera entre U y R? O sea, el que yo vaya a hacer un experimento hace que no pueda escribir el sistema con U y tenga que pasar a la descripción R. Es una frontera mal definida, ¿no? O sea, parece que hay un cierto límite donde la mecánica cuántica funciona y otro cierto límite donde pues ya nos movemos en el mundo clásico en el que estamos acostumbrados, donde las cosas ocupan posiciones concretas y no están en superposición de posibilidades. Entonces, quizá esto suena más el ejemplo clásico de paradoja en la mecánica cuántica es el gato de Schrödinger. ¿Cuántos de vosotros habéis oído hablar del gato de Schrödinger, la paradoja del gato de Schrödinger? Por favor, levantad la mano. Vale, menos mal. ¡Qué susto! La paradoja la explica muy bien Schrödinger haciendo el siguiente experimento mental, ¿no? Imaginaos que tenemos una caja con un gato, inicialmente es un gato, podría ser cualquier otro sistema, pero en concreto él habla de un gato, y que tenemos pues un cierto material radioactivo que si se desintegra pone en marcha un mecanismo que rompe una vasija donde hay un veneno. Entonces, la desintegración radioactiva es un proceso mecanocuántico que puede ocurrir o no puede ocurrir de manera probabilista. Entonces, si yo tengo mi caja perfectamente cerrada, precintada, con el gato dentro, y simplemente pues dejo que evolucione, la descripción de la mecánica cuántica será que tengo una superposición de posibilidades, que el material se desintegre o no, y por tanto que el mecanismo funcione o no, y por tanto que el veneno se libere o no, y por tanto que el gato respire el veneno o no lo respire, y por tanto que el gato esté vivo o esté muerto. Lo que dice la mecánica cuántica es que solamente cuando yo abro la caja, cuando yo miro el resultado y estoy haciendo el experimento, entonces, solamente entonces es cuando se actualiza la realidad de que el gato esté vivo o muerto. Pero esto es una paradoja porque parece extraño, o sea que antes de yo mirar en la caja haya una superposición rara de gato vivo y gato muerto, y solamente cuando yo abro la caja el gato pasa a ser un gato clásico que es o vivo o muerto. Esta es la paradoja del gato de Schrödinger, que sigue sin resolverse. Bueno, nos ayuda un poco uno de los intentos, porque ya os digo que llevamos casi pues un siglo con este problema de la medida en mecánica cuántica. Uno de los intentos para explicar esa transición del mundo cuántico extraño al mundo clásico que observamos es hablar de la decoherencia. Pues la idea es que cuando nuestros sistemas pequeños, mecanocuánticos, empiezan a interaccionar con otros sistemas que tienen muchos más átomos, muchos más elementos, por así decir, la cosa se va como autodeterminando, se va como decidiendo por una de las posibilidades y al final se crea una de esas posibilidades, ¿vale? Entonces la idea es que inicialmente partiríamos de 4 posibilidades. Por las simetrías tendríamos que hablar pues de gato vivo y gato vivo, gato muerto y gato muerto, gato vivo y gato muerto, o gato muerto y gato vivo. Pero conforme interacciona con el ambiente, con la cantidad de átomos que hay en el ambiente, en el aire, en la caja, tal, pues al final las posibilidades extrañas de gato vivo y gato muerto se reducen muchísimo y solamente nos quedaríamos con la posibilidad de gato vivo o gato muerto, ¿no? Pasaríamos de las extrañas superposiciones cuánticas a lo que conocemos en la vida real, y es que el gato está vivo o está muerto, pero no está en una superposición de gato vivo y gato muerto. Esta interpretación no es una interpretación, sabemos que la decoherencia existe, pero tiene también sus problemas. Entonces me voy a saltar, o voy a ir rápidamente, porque estas son 2 diapositivas un poquito técnicas, y voy a ir a lo que me interesa, y es la cuestión de, vamos a ver, al final tenemos un formalismo que tenemos que interpretar. Entonces, ¿en cuál de esas posibilidades
se está concretando el sistema. Entonces, los teóricos de la decoherencia, este señor es Wojciech Zurek, que es probablemente el que más sabe sobre decoherencia en el mundo. Se marca aquí una parafada, pero quería que os centraseis en la explicación que él da de que al final nosotros vemos las cosas como las vemos, ¿no? Vemos los estados con una posición determinada, con una velocidad determinada, con el mundo lo vemos de la manera en que lo vemos. Entonces, él dice, bueno, claro, ¿por qué nuestros estados físicos neuronales se correlacionan tan bien, en el sentido de manera tan óptima, con el universo que observamos? Entonces su respuesta, me centro en la parte final, dice es que es una cuestión de evolución en último término. O sea, vemos el mundo como lo vemos porque es el mundo que es más predecible, el mundo que es más robusto. Y por lo tanto, la realidad es como ves, la realidad es como es porque es la realidad que es más robusta y más predecible por nosotros y por tanto la que nos da más oportunidades de supervivencia. Entonces, esta es la interpretación existencial de Zurek de la decoherencia y de cómo explicaría la transición del mundo cuántico al mundo clásico. Entonces, esta interpretación tiene un problema. Y el problema es el recurso a la predictibilidad dentro del formalismo cuántico. ¿Por qué? Porque hay una confusión aquí epistémica que quería compartir con vosotros. La confusión es esta. Cuando uno está describiendo, imaginaos que yo quiero describir todo con mecánica cuántica. Vale, entonces en un momento dado tendré que introducir los estados físicos de mi cerebro, las neuronas, ¿no? Que están representados con en ese O sub I. Pero la cuestión es que esta representación física de las neuronas es distinto del hecho de que yo esté observando mi sistema en un estado concreto SI. Es decir, imaginaos que yo viniese aquí con un amperímetro y empiezo a medir la corriente que hay en el ordenador. Mis estados neuronales estarán haciendo algo físicamente y eso es lo que describe la mecánica cuántica. Pero eso es distinto del hecho de que yo mido el amperímetro y digo 3 miliamperios. El contenido de la observación, 3 miliamperios, es distinto de lo que están haciendo mis neuronas. ¿Se entiende esa diferencia? Entonces aquí es donde se produce la confusión epistémica, que yo escribo aquí de esta manera un poquito críptica. La idea es que nosotros no podemos utilizar el recurso de la predictibilidad dentro del formalismo de la mecánica cuántica, porque el formalismo de la mecánica cuántica no me da un contenido hasta que yo lo pongo en conexión con las observaciones reales clásicas que puedo hacer. Por lo tanto, seguimos sin saber cómo se produce la transición del mundo cuántico al mundo clásico, o si eso es posible, o si en realidad necesitamos mantener ese dualismo que hay entre el mundo cuántico y el mundo clásico, que es lo que sale en la interpretación de Copenhague, que hizo Werner Heisenberg, es uno de los padres fundadores de la mecánica cuántica, que dice esto, ¿no? Los conceptos de la física clásica son conceptos refinados de los conceptos de la vida diaria, ¿no? Los conceptos ordinarios que utilizamos. Y son una parte esencial del lenguaje con el que construimos la ciencia. O sea, no podemos dejar aparte, no podemos decir que los conceptos que utilizamos, posición, velocidad, valores concretos, no podemos dejarlos aparte diciendo estos conceptos emergen de una realidad más fundamental, porque necesitamos esos conceptos para dar sentido al mismo formalismo de la mecánica cuántica. Bueno, y la última singularidad que nos introduce ya en algo que está aquí latente es la cuestión de la información. Antes presentaba el problema de la medida y si os dais cuenta, hacer una medida en el fondo es que el ser humano, el experimentador, gane información sobre la naturaleza, sobre el sistema. Pero la pregunta es, la información, pregunta importante, despertad, ¿la información es algo realmente existente en el mundo o es algo que ponemos nosotros, que interpretamos nosotros? Es decir, ¿la información existe como tal en la naturaleza o es simplemente una interpretación que el ser humano hace de la naturaleza?
Bueno, hay ríos y ríos de tinta sobre esto, ¿no? Yo os recomiendo, si os interesan esos temas, el libro de Luciano Floridi, que es un profesor de Oxford de origen italiano, La filosofía de la información. Él hace pues, un estudio, intenta representar, pues, o dar respuesta a qué es la información, qué es el conocimiento, qué es un ser humano. Pero lo que me interesa es que en su discusión aparece lo que se llama el problema de la fundamentación del símbolo. Y nos estamos acercando ya a donde quiero acabar, que es la cuestión del conocimiento. El problema de la fundamentación del símbolo es el siguiente. Nosotros trabajamos con lenguaje simbólico. De tal manera que si yo quiero decir algo que significa árbol, pues utilizo unos fonemas o escribo en un lenguaje determinado o hago una imagen, pero para transmitir el significado árbol no cojo un árbol y digo sino utilizo símbolos. Esa es la ventaja que tenemos con el lenguaje, la comunicación simbólica. Entonces la cuestión es, ¿el símbolo es algo que está en la naturaleza? ¿Se puede generar con la pura naturaleza física? ¿Cómo se puede fundamentar la aparición del lenguaje? A Luciano Floridi le interesa esto porque él intenta ofrecer una posibilidad de que en la inteligencia artificial aparezca el símbolo por la pura evolución de las máquinas. Entonces él elabora un esquema que se llama Action-Based Semantics, semántica basada en la acción, donde él intenta derivar la aparición del símbolo en las máquinas sin hacer trampa. Sin hacer trampa quiere decir que no sea un programador que le dice a la máquina, oye, cuando tengas esta configuración de voltajes e intensidades, identifícala con el símbolo A, con el símbolo 3 o con el símbolo 54.7. O sea, que no sea algo metido por un programador, ¿no? Eso se llama el cero compromiso semántico, porque si es un programador que se está diciendo, estás haciendo trampa. Entonces él imagina, es un esquema más o menos sencillito. Si yo tengo una máquina que interacciona con el ambiente, imaginaos que es un robot que choca con una pared, y el robot, cuando choca con la pared, tiene en su programación que pues gira a la derecha. ¿Ok? Entonces cuando se encuentra en una pared, su salida, el output S1 es gira a la derecha. Ahora, podría haber un segundo nivel, dice Luciano Floridi, en el cual en la misma máquina, en el mismo robot, tendríamos como una parte de su algoritmo que a cada uno de esos estados internos le asigna un símbolo. Es decir, al estado S1, que sería gira a la derecha, él tiene un conjunto de símbolos ahí, y entonces al estado S1 le asigna el símbolo 1. Y así se podría ir generando ese lenguaje en las máquinas, juntando los dos niveles de abstracción. ¿Cuál es el problema de esta explicación? Que esta explicación tampoco se libra de hacer trampas. No se libra de hacer trampas por varias razones. En primer lugar, porque está utilizando dos niveles de abstracción, y los niveles de abstracción es algo que podemos hacer los humanos o implementar los humanos en las máquinas, pero en absoluto es claro que en la naturaleza existan, en las puras interacciones físicas, existan niveles de abstracción. Un segundo problema es, daos cuenta que hay una cierta traducción entre un mundo que en principio es analógico, todas las posibilidades que nos ofrece el mundo, y la interpretación que yo hago de los estados. El lenguaje, los símbolos, en principio es un conjunto numerable, habrá que ver si finito o infinito, pero es un conjunto discreto. ¿En base a qué regla voy a hacer una correspondencia entre un conjunto discreto, numerable, y un conjunto potencialmente infinito no numerable? ¿Cómo voy a pasar de lo discreto a lo analógico, de lo digital a lo analógico? Tengo que introducir unas reglas que en absoluto está claro que vengan dadas por la naturaleza. El problema que se enfrenta Floridi es un problema que ya puso de manifiesto un filósofo que se llama John Searle, un filósofo de California muy interesante, que dice que ni la semántica ni la sintaxis son intrínsecas a la naturaleza, que en la naturaleza no hay propiamente un lenguaje. O sea, el lenguaje es algo específicamente humano. Muy bien, entonces llegamos a donde yo quería llegar, y es a mi tesis, a lo que yo quería compartir con vosotros, un poco con este recorrido de las 4 complejidades. Me parece a mí que la última complejidad sería la aparición del lenguaje simbólico, la aparición del símbolo, y la última complejidad sería el conocimiento inmaterial. La idea es que en la naturaleza parece que hay como una cierta jerarquización, hay una
cierta complejificación, un proceso de complejificación, y el vértice de ese proceso sería la aparición del conocimiento inmaterial. Si uno piensa en términos evolutivos, la idea sería que, bueno, en la evolución el problema siempre es cómo manejar variaciones que me sean favorables porque están de acuerdo con el ambiente, mientras que mantengo mi identidad, ¿vale? Entonces, para eso es necesaria la plasticidad. Los seres vivos son muy plásticos porque, por así decir, se pueden adaptar a los cambios que hay en el ambiente. Entonces, la tesis que quería compartir aquí con vosotros, me voy a saltar las cuestiones aquí más técnicas, es que la aparición del conocimiento inmaterial es lo que acaba dando la mayor plasticidad en la naturaleza. ¿Por qué? Porque con el conocimiento inmaterial tenemos acceso a todo el mundo, a toda la naturaleza, sin necesidad de caer en el peligroso juego de ensayo-error al que nos conduce la evolución. Cuando uno está solamente en el nivel de interacciones físicas, en el nivel de interacciones naturales, ¿cómo interacciona uno con el mundo? Pues lo que nos dice la evolución es variaciones más o menos aleatorias, en principio aleatorias, y si tienes suerte, te irá bien. Pero lo más probable es que no tengas suerte y seas extinguido. Por así decir, en la lógica de la evolución, la única manera de interaccionar con el mundo es jugándotela. Si tienes suerte, vives, pero como no tengas suerte, como no apuestes bien, como no hagas bien el cambio, probablemente te vas a extinguir. El conocimiento inmaterial nos da una posibilidad de interaccionar con el mundo, de conocer al mundo, de vivir el mundo, que no depende simplemente del ensayo-error en el cual tú te juegas la vida, porque nosotros podemos conocer, podemos transmitir ideas, podemos valorar la verdad de nuestras ideas, de nuestros conceptos, sin necesidad de estar jugándonos la vida. Imaginaos que vosotros, las propuestas que hicieseis en el trabajo, he tenido una idea y voy a comprobarla con el jefe. Y el jefe te dijese, bueno, lo que pasa es que aquí la comprobación es un poco difícil, porque si te sale bien, bien, pero como no nos guste, te matamos. Así es como funciona la evolución. El conocimiento inmaterial nos da esa posibilidad, ¿no?, de readaptarnos continuamente al contexto y redefinir el contexto de un problema, porque hay esa posibilidad de desacople de la información respecto de la materia. La espiritualidad del hombre, la espiritualidad del alma humana permite la posesión inmaterial de la información. Entonces esto parece ser que es un vértice que se alcanza en la naturaleza. Entonces, aquí hay unas líneas de investigación futura que me las voy a saltar, pero me parece que la idea es cómo podemos conocer mejor al hombre, cómo podemos hacer una antropología también a partir de la naturaleza, lo que nos enseña la naturaleza, es una antropología que sea continuación de alguna manera de la filosofía natural. Entonces creo que hay una serie de líneas de investigación que merecería la pena destacar aquí o hablar de ellas. Pero me voy a dedicar en el epílogo, en las 2 o 3 diapositivas que me quedan, quería hablar de por qué creo que hay una gran singularidad en nuestro universo. Hemos hablado de 4 singularidades, pero ahora quiero hablar de la gran singularidad. Pues la gran singularidad tiene que ver con esto. O sea, que parece que tenemos una complementariedad entre un mundo existente, natural, la ontología, donde hay islas de conocimiento, islas epistémicas, pero si uno lo ve desde el punto de vista del conocimiento, en la parte de la epistemología, el conocimiento es capaz de conocer esa parte óntica, real, de la naturaleza, aunque el conocimiento o nuestra mente puede también crear relatos que no son reales, ¿no? Puede hacer muchas cosas que no son reales. Si a alguien le gusta más, uno puede recurrir a los 3 mundos de Penrose, donde la paradoja o la singularidad de que habla Penrose es que por un lado tenemos un mundo físico que da lugar, en principio es necesario para nuestro mundo mental. Parte de nuestro mundo mental da lugar al mundo matemático platónico, porque Penrose es un platónico, y ese mundo matemático, parte de él, da lugar a que podamos comprender parte del mundo físico. Entonces están en una interacción que hace que ninguno se pueda reducir a los otros 2, pero que al mismo tiempo cada uno sea necesario para los otros. La gran singularidad.
Por decirlo con una idea que me gustaría, que es con la que os podéis quedar de esta charla, de esta conferencia, es la gran singularidad, es la inteligibilidad del universo. Que la naturaleza se pueda comprender. Eso es absolutamente singular. A lo mejor esto lo habéis escuchado alguna vez, pero quería que llegásemos a esta conclusión a partir de este recorrido que hemos hecho por singularidades más pequeñas que he intentado hacer en esta conferencia. Seguramente os suena Albert Einstein, y en una carta muy famosa que escribe a Maurice Solovin dice esto: lo que cabría esperar a priori es precisamente un mundo caótico, del todo inaccesible al pensamiento humano. Él pone el ejemplo del diccionario. Dice, hombre, hay gente que dice, pues quizá lo que podemos hacer es entender el mundo porque tenemos inteligencia, tenemos razón, y lo que hacemos es intervenir con nuestra inteligencia en el mundo. Dice, eso sería similar al orden que ponemos cuando hacemos un diccionario de una lengua. Cuando no conocemos una lengua, lo más sencillo, ¿qué sería? Para alguien que no conoce una lengua, ¿qué sería? Sí, pues mira, me voy al diccionario, voy a ordenar las palabras de esta lengua y entonces voy a decir las que empiecen por A, las que empiecen por B, las que empiecen por C. Pero todos tenemos experiencia de que el diccionario prácticamente no capta nada de la estructura profunda de una lengua. Uno no conoce el funcionamiento intrínseco de una lengua simplemente con el diccionario. Necesita más, necesita saber sintaxis, necesita saber construcciones, necesita saber idioms. Cualquiera esté estudiando inglés, phrasal verbs, qué raros son, por Dios. ¿Por qué son tan raros? No me vale con el diccionario. Y eso es lo que pasa con la naturaleza. En la naturaleza no estamos poniendo un orden de diccionario, sino la ciencia lo que hace es descubrir como estructuras cada vez más profundas, más internas de la naturaleza. El éxito de tal construcción supone que hay un alto grado de orden en el mundo objetivo. Es decir, hay algo que a priori no se está en absoluto autorizado a esperar. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y él habla, como sabéis, Einstein tenía una cierta religiosidad natural, pero no tenía una concepción personal de Dios. Dice que debemos contentarnos con reconocer el milagro, pero dice que no se puede ir más allá de allí. El milagro de que podemos comprender la naturaleza. Quería confrontar esta cita, para que lo penséis, con este otro comentario, es de mis citas favoritas de Benedicto XVI, donde dice esto en 2006. Fijaos lo que dice aquí. La matemática, como tal, es una creación de nuestra inteligencia, y esa correspondencia entre sus estructuras y las estructuras reales del universo suscita nuestra admiración y plantea un gran interrogante. Está hablando de lo mismo, la inteligibilidad de la naturaleza. Implica que el universo mismo está estructurado de manera inteligente. Hasta ahí lo podría afirmar Einstein también, lo que está diciendo Benedicto XVI. De modo que existe una correspondencia profunda entre nuestra razón subjetiva, entre mi conocimiento, mi inteligencia, y la razón objetiva, la lógica de la naturaleza. Hasta ahí seguimos con Einstein, lo que está diciendo Einstein. Pero este es el paso que da Benedicto XVI, y este es el paso de la razón ampliada, me parece. Resulta inevitable preguntarse si no debe existir una única inteligencia que sea la fuente común de una y otra. Y de este modo, precisamente, la reflexión sobre el desarrollo de las ciencias nos remite al logos creador. Todas estas singularidades, que al final están apuntando a esa singularidad de la inteligibilidad de la naturaleza, nos lleva a preguntarnos si hay una singularidad con mayúsculas, que sería ese logos creador que da razón tanto de nuestro conocimiento como de la lógica interna de la naturaleza. Y me parece pues que este es el punto en donde podemos seguir avanzando más allá de nuestro conocimiento científico y adentrarnos en un conocimiento filosófico o incluso en un conocimiento teológico. Muchas gracias. Podríamos decir que las pruebas son casi, no son pruebas experimentales o empíricas, sino casi por definición, ¿no? Si uno dice, ¿qué es universo? Todo lo que existe. Entonces, si hay algo más fuera del universo,
pues lo englobamos en la nueva definición de universo, ¿no? Entonces casi por definición diríamos que es un sistema cerrado, porque engloba todo lo que existe y todo lo que puede tener algún tipo de influencia, causalidad en los sistemas que conocemos. Nos quedamos en el plano teórico porque, por lo menos, nos quedamos en el plano teórico si estamos en un contexto científico, ¿vale? Aquí de fondo uno podría decir, bueno, pero ¿podría haber alguna influencia extra universal, fuera del universo, llámese Dios, llámese causa sobrenatural que pudiese influir sobre el universo? En general esto es algo a los científicos no les gusta mucho, porque en el fondo sería como hacer trampas de inicio. Es como decir, bueno, sí, la ciencia lo puede estudiar todo, pero ojo que igual hay otras cosas que no puede estudiar. Entonces el científico lo que dice es, oye, espérate, yo voy a partir de la idea de que con la ciencia puedo estudiar prácticamente todo. Me tendrás que demostrar que hay algo, por así decir, la carga de la prueba te cae sobre ti. Y también creo que desde el punto de vista filosófico y teológico hay que tener cuidado con las visiones de un Dios que está fuera o al margen del universo. Y no sé si puedo decir mucho más al respecto. La cuestión es que cuando utilizamos expresiones como fuera o dentro, inevitablemente estamos haciendo referencias espaciales, pero claro, la presencia de Dios en el mundo, en la naturaleza del universo es de otro orden. Entonces, hablar de un Dios fuera o dentro del universo es muy pobre. Entonces, por eso creo que inicialmente me parece que es una suposición adecuada, pensar que el universo es un sistema cerrado y ya está, pues todo lo que existe. Ahora, la cuestión es si yo soy capaz de dar razón de todo lo que existe solamente con todo lo que pienso que existe, o es necesaria alguna cosa más, ¿no? Es una gran pregunta porque la cuestión es, al final todos nuestros modelos teóricos, que es una de las ideas que ha salido también en la mecánica cuántica, aunque quizá de una manera un poco más abstrusa, pero la cuestión es que al final nuestros modelos se fundamentan en lo que yo experimento, lo que veo. La cuestión es, por ejemplo, no sabemos si el universo es finito o infinito. Entonces, pues quién sabe si en ese universo que todavía no es visible porque no ha dado tiempo a que la luz llegue hacia nosotros, se comporta con otras leyes diferentes de la física. O por ejemplo, si existe el multiverso, hay universos paralelos que tienen otras leyes. Claro, la cuestión es que una cuestión implícita, que aquí la epistemología es muy importante, y es que uno hace ciencia siempre utilizando, por así decir, la inferencia de la mejor explicación con los datos que uno tiene. Entonces, con los datos que tenemos, lo que sabemos es, en el universo conocido, las leyes de la física funcionan de la misma manera, con las mismas constantes y con las mismas suposiciones. Entonces, hasta ahora no tenemos ninguna prueba que vaya en contra de eso. Por así decir, la carga de la prueba sigue siendo en, oye, muéstrame un lugar donde esto no se cumple. Pero es interesante también porque conecto con algunas ideas que a veces salen. La cuestión de la singularidad termodinámica tiene que ver con la fecha del tiempo. O sea, vivimos en un universo donde el futuro es distinto del pasado, donde futuro y pasado no van igual, donde parece que el tiempo avanza en una dirección, el cambio avanza en una dirección. Entonces la cuestión es que hay gente, y de hecho podría citar, ¿no?, algunos científicos que dicen, eso también es aparente, porque en el fondo el universo es cíclico, el tiempo es circular. ¿Por qué nosotros percibimos que el tiempo avanza en una dirección? Porque estamos simplemente viendo una fluctuación. Es como si uno está en una circunferencia, está recorriendo una circunferencia, es cíclico, pero si uno solamente recorre un arco de la circunferencia, parece que está avanzando en una dirección. Entonces lo que dice mucha gente, algunos científicos que hacen un poquito filosofía de la naturaleza es, quizá es que estamos viendo demasiado poco y en el fondo todo es circular. Desde el punto de vista estadístico sería más o menos como decir, si yo tiro 10 veces una moneda y me salen 10 caras, supongo que la moneda está trucada. Pero si yo tiro 100.000 millones de veces una moneda y veo una secuencia donde me aparecen 10 caras, digo, tampoco es tan relevante, sino simplemente es una pequeña fluctuación, pero en el conjunto no tiene mayor importancia. Entonces la cuestión me parece a mí que solamente se puede resolver aquí desde el punto de vista epistemológico, y es decir, mira, los datos que tenemos son de 10 tiradas, no de 100.000 millones de tiradas, y por los datos que tenemos, lo que tenemos es un universo donde hay una direccionalidad muy clara, donde la segunda ley de la termodinámica se cumple, donde la entropía crece,
y eso permite también que se formen sistemas individuales como los planetas, las estrellas y en particular la vida, al menos en un planeta. En la carga de la prueba sigue siendo los que dicen que esto es demasiado pequeño y al final todo cambiará. ¿Qué significa que es inteligible? ¿Qué significa explicar? ¿Qué significa entender? O sea, hay muchas cuestiones de filosofía de la ciencia y de, bueno, que yo no me siento ahora mismo con fuerzas de entrar, ¿no? La cuestión, me gusta lo del orden cero porque cuando estamos diciendo que es inteligible, lo que estamos diciendo es que es potencialmente inteligible, no quiere decir que tengamos toda la visión completa, sino que podemos ir entrando más y más en esa estructura profunda de la realidad, donde sigue habiendo esa correspondencia entre nuestro conocimiento, nuestra manera de pensar, nuestra lógica y la lógica de la naturaleza, donde ambas se autoalimentan, ¿no? Porque también uno cambia de manera de pensar por lo que le dice la naturaleza, pero al mismo tiempo a veces uno busca la naturaleza a partir de nuestra manera de pensar. Entonces hay un feedback muy interesante entre una y otra. Entonces, me parece que lo que tú estás apuntando en cierto modo es nuestro conocimiento científico es provisional, es decir, es siempre perfectible. Creo que eso no hay que confundirlo con que pues lo que hoy es A, mañana puede ser menos A. Me parece que eso es un error. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento es provisional, pero al mismo tiempo hay una cierta irreversibilidad en nuestro conocimiento. Vamos conociendo cada vez más y hay perfeccionamientos y refinamientos, pero pasamos del orden 0 al orden 1, al orden 2 del desarrollo de Taylor. Vale. Entonces, cuando decimos que es inteligible, lo que queremos decir es que hay, por un lado, esa capacidad de intersubjetividad, o sea, que nos ponemos de acuerdo y decimos, efectivamente, estamos de acuerdo, o sea, la ciencia te permite una intersubjetividad tremenda. O sea, es probablemente el campo donde hay mayor intersubjetividad. Y eso apunta de manera muy fuerte a una existencia extramental de lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, que no simplemente, como hacían los astrónomos hasta Copérnico, decir, bueno, vamos a suponer que se mueve de esta manera porque así esto es más fácil para los cálculos. No, estamos diciendo que es así, aunque no sea todo así. Por así decirlo, lo que estamos haciendo con la ciencia es como mapas que describen parte de la realidad. Otra cosa es que nos sirvan también un mapa de una finalidad, ¿no? Y sirve para describir la realidad bajo algún aspecto. Otra cosa es, yo puedo conocer toda la realidad, o sea, hacer un mapa que sea correspondencia 1 a 1 con toda la realidad. Yo pienso que no. Pero eso también lo que muestra es que nuestro conocimiento es limitado, ¿no? Y nos recuerda, que es la última cosa que quería decir, que nuestro acceso a la realidad tiene una puerta de entrada. La puerta de entrada es el observational bias, o sea, el sesgo observacional. Nosotros accedemos a la realidad, no nos olvidemos, porque tenemos unos sentidos externos que vienen de la evolución y que funcionan en unos rangos determinados. Pero lo que es maravilloso es que, a pesar de que yo tengo ese acceso, soy capaz de llegar a regiones de la realidad que en principio no son puramente sensibles y donde hay un acuerdo brutal. Más de eso no te puedo decir porque ya entraríamos en posiciones de filosofía de la ciencia que son más antirrealistas, más pues puramente informacionales, más constructivistas. Yo personalmente tengo una posición más realista contextual, o sea que alcanzamos a describir una realidad de manera parcial y contextual, también de acuerdo a nuestros intereses. Personalmente no creo que sea posible llegar a una teoría del todo. Es una teoría a partir de la cual se puede deducir todas las propiedades del universo. Pues es una complementariedad, me parece que es muy interesante para hacernos reflexionar. O sea que hay la inteligibilidad suficiente como para hacernos la pregunta, pero al mismo tiempo para mantenernos en una cierta posición de humildad, para darnos cuenta de que tengo que partir también de unos presupuestos. O sea, para hacer ciencia, yo no hago ciencia de cero, sino parto de unos presupuestos, como por ejemplo el que al final tengo que hacer observaciones y que están de acuerdo con esas observaciones, o el presupuesto mismo de que sea inteligible lo que yo quiero estudiar, ¿no?
Pero es un presupuesto razonable en la medida en que con todo lo que voy haciendo hay una cierta autoconsistencia. O sea, creo que la ciencia viene parte de construcción, o sea, es un conjunto de proposiciones que hacemos sobre nuestro conocimiento del mundo y, por así decirlo, esas proposiciones en cierto modo se sostienen una a otra. Y algunas están más cerca de nuestras sensaciones más básicas, ¿no? Pero otras están muy alejadas. Y todas están sosteniendo, es más una red de conocimientos. Entonces, cuando tú tocas un nodo importante de esa red, puede ser que todo el edificio haya que rehacerlo. Por eso hay que también tener cuidado, creo yo, con la visión de la ciencia un poquito ingenua que puede dar Popper, de decir, bueno, que se pueda falsificar. Bueno, no es lo mismo que se falsifique un experimento concreto que falsificar toda la teoría de la evolución. No es lo mismo la teoría de la evolución, la teoría de la relatividad, que mi modelo sobre el átomo de hidrógeno en estas condiciones no me ha dado lo que yo esperaba. Bueno, pues chico, quizá hay que buscar y empezar a buscar por no falsificar toda la teoría, sino buscar a un nivel más básico, ¿no? Yo me quedo con Einstein, por el milagro de la vida. Me parece que esto, como decíamos, es muy complicado llegar a entenderlo del todo, a tenerlo del todo, y por nuestras limitaciones. Yo me quedo con el milagro. Realmente no somos otros, cada uno